¿Qué pasa cuando un texto sagrado, uno que es importantísimo para miles de millones de personas, se topa de frente con la evidencia fría y dura de la ciencia? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en esa relación fascinante y a veces hasta polémica entre la arqueología y la Biblia. Es una búsqueda de la verdad que ha estado enterrada literalmente bajo las arenas del tiempo. A ver, imaginemos por un momento un mundo sin satélites, sin enciclopedias, sin internet. Si alguien en ese entonces quisiera dibujar un mapa del antiguo Cercano Oriente, con todos sus reinos perdidos y sus ciudades olvidadas, ¿qué guía tendría? ¿Cuál sería su única referencia? La respuesta, la verdad, es bastante sorprendente. Por un tiempo increíblemente largo, la respuesta fue esa, la Biblia. No era solo un libro de fe, ojo, era literalmente el único mapa, el único archivo histórico para civilizaciones enteras. Contenía nombres de reyes, de ciudades y de pueblos que para el resto del mundo antiguo, incluidos los griegos y los romanos, era como si nunca hubieran existido. Pero claro, aquí es donde surge una pregunta clave, una que ha perseguido a historiadores y a creyentes por igual. Si una sola fuente nos cuenta la historia de todo un mundo perdido, ¿cómo podemos saber si ese mundo fue real? ¿Dónde trazamos la línea entre el hecho histórico y el relato de fe? Y durante milenios, todo se mantuvo en un equilibrio muy delicado. Por un lado, estaba la idea de que estas crónicas eran mitos, leyendas, historias para inspirar. Y por el otro, la posibilidad fascinante de que fueran ecos de una historia real, una historia que simplemente estaba esperando a ser redescubierta. Y la llegada de una nueva ciencia estaba a punto de inclinar esa balanza para siempre. Y entonces entramos en el siglo XIX, una era de exploración científica súper audaz. Aquí aparece un nuevo tipo de pioneros, gente armada no solo con fe, sino con picos, palas y muchísima curiosidad. Y se lanzaron a las tierras bíblicas en busca de pruebas, de algo tangible. Lo que vino después fue, de verdad, una especie de fiebre del oro arqueológica. En poco más de una década, exploradores de toda Europa llegaron en masa al Cercano Oriente. Fíjense. Edward Robinson en Palestina, Lepsius en Egipto, otras más en Mesopotamia, todos con la misma ambición, reconstruir un mundo perdido, ladrillo por ladrillo, pero esta vez basándose en la evidencia científica. A ver, para entender lo que encontraron hay que hablar de algo clave, el tell. No es que buscaran ruinas espectaculares a simple vista. Lo que veían eran colinas artificiales que salpicaban todo el paisaje. La gente de la zona las llamaba tells. Y cada una de esas colinas era un tesoro. Imagínense un pastel de capas de historia, con ciudades construidas sobre las cenizas de las anteriores, una y otra vez, por siglos. Y aquí es donde la historia da un giro increíble. Resulta que estos arqueólogos, al excavar los tells, estaban, sin siquiera saberlo, confirmando una descripción del paisaje hecha miles de años antes en el mismísimo texto que investigaban. En el libro de Josué se habla de las ciudades que estaban sobre sus montículos y usa la palabra hebrea tulul, que es el plural de tel. O sea, el texto antiguo describía con una precisión asombrosa el paisaje que la ciencia moderna apenas empezaba a entender. Bueno, armados con este nuevo conocimiento, los arqueólogos empezaron a desenterrar hallazgos que no solo iban a confirmar la existencia de lugares bíblicos, sino que iban a revelar historias que habían estado en silencio por milenios. Por ejemplo, en la antigua ciudad de Ur, de donde era el patriarca Abraham, por cierto, el arqueólogo Sir Leonard Woolley se encontró con algo rarísimo, una capa de lodo de casi 3 metros de espesor. Y en esa capa no había nada, era completamente estéril. Debajo estaban los restos de una ciudad, y encima se había construido otra. La evidencia era clara, una inundación gigantesca, catastrófica, fechada hace unos 4.000 años, había arrasado toda la región. Y este hallazgo físico, fíjense, hizo eco con otro descubrimiento, uno literario, que fue todavía más impactante. En las ruinas de la biblioteca de Nínive encontraron unas tablillas de arcilla que contaban la epopeya de Gilgamesh, una historia mesopotámica mucho más antigua que el Génesis. Y las similitudes son asombrosas. Una advertencia divina, la construcción de un barco gigante, la salvación de la vida. De repente, la historia del diluvio ya no era solo bíblica, era como un recuerdo colectivo, grabado en la memoria cultural de toda la región, quizá a raíz de esa gran inundación en... A veces el pasado no susurra, a veces grita. En la ciudad perdida de Mari, el arqueólogo André Parrot y su equipo desenterraron una estatua. Mientras la limpiaban, vieron una inscripción en el hombro, en escritura cuneiforme. Parrot, que sabía leerla, la tradujo ahí mismo.
Y de la piedra, después de 4000 milenios de silencio, una voz real habló. El rey Lamji Mari se estaba presentando a los exploradores. Imagínense ese momento. Pero la estatua del rey, eso era solo el comienzo. Su palacio guardaba el archivo real. Y no eran un par de documentos, eran más de 23.600 tablillas de arcilla. O sea, para que nos hagamos una idea, es como encontrar hoy la Biblioteca Nacional de un antiguo imperio. Había de todo, informes económicos, cartas diplomáticas, registros del gobierno. Era una ventana directa, sin filtros, a la vida de hace 4000 años. Y en medio de todos esos documentos apareció una conexión que de verdad dejó a todos con la boca abierta. Los nombres de los antepasados de Abraham, tal como aparecen en la lista del Génesis, aparecieron de nuevo, pero no como nombres de personas, sino como nombres de ciudades en el noroeste de Mesopotamia, justo en la región y en la época de los patriarcas. De pronto, las historias de los patriarcas ya no eran leyendas flotando en el tiempo, estaban ancladas en un mapa geográfico e histórico real. La arqueología no buscaba probar la fe, sino iluminar el mundo en el que nació. Pero quizá el regalo más grande de la arqueología no fue confirmar una que otra historia, sino algo mucho, mucho más grande: resucitar el mundo entero en el que estas historias ocurrieron. A ver, olvidémonos de la imagen típica de nómadas en carpas. La Ur de Abraham era una metrópoli con todas las letras. Las excavaciones han sacado a la luz villas de 2 pisos con 12 o 14 habitaciones, patios interiores pavimentados y hasta sistemas de tuberías. Era una sociedad urbana, próspera, compleja. La evidencia física no solo enriquece la historia, sino que muchas veces rompe por completo las ideas que teníamos. Y la evidencia no solo sale de la tierra, también de los textos de las culturas vecinas. Hay un relato egipcio antiguo que describe la tierra de Canaán como un lugar donde la miel era copiosa y numerosos sus olivos. Es un eco casi perfecto de la famosa descripción bíblica de una tierra que emana leche y miel. Esto nos muestra que la visión bíblica de la región no era una fantasía, sino una percepción que compartían otros pueblos del mundo antiguo. Y este, creo, es el verdadero tesoro que la arqueología ha sacado a la luz. No se trata de ir tachando una lista de qué es verdad y qué es falso. El mayor logro ha sido devolverle el color a un mundo que veíamos en blanco y negro. Nos ha devuelto sus leyes, sus costumbres, su comercio, su vida diaria. O sea, todo el tejido de la civilización que dio origen a estas historias, dándoles una profundidad y una humanidad que antes solo podíamos imaginar. Al final, cada palada de tierra nos recuerda que apenas hemos rascado la superficie. Los Tales de Oriente Medio son como bibliotecas de historia que todavía están por leerse. La gran pregunta que nos queda no es solo qué secretos duermen bajo la arena, sino qué nuevas verdades sobre nuestro propio pasado estamos listos para descubrir. La búsqueda, la verdad, apenas comienza.